Bueno, buenas noches a todos y a todas por asistir, daros las gracias por asistir a esta primera de las charlas formativas de este ciclo que la Hermandad del Huerto, que como sabéis este año de 2025 pues ya estamos celebrando el 75 aniversario de la fundación de nuestra hermandad. La salida extraordinaria, si Dios quiere, será el 28 de junio de este año. Y como digo, esta es la primera de las charlas formativas que tenemos preparada, que está a cargo, como sabéis, de Salvador. Y la siguiente pues será otra a cargo de Juan Francisco Cardalda, Kiko. Tenemos otra prevista también, que esto ya será todo en el mes de marzo, que la dará Juan Carlos Millán, que este año es nuestro pregonero también de la Semana Santa de Ronda. Y la última de las charlas la dará nuestro nuevo conciliario, Manuel Arteaga. Ya iremos informando cuando ya tengamos más exactos los días de cada una de las charlas que nos irán ofreciendo, que ya, como digo, forman parte de este aniversario que nuestra hermandad pretende realizar. Yo quería también, antes de comenzar, darle la palabra a la secretaria para que hiciese la presentación, que aunque muchos de los que estamos aquí ya lo conocemos, quería tener un recuerdo para Antonio Morales Cruz, que ha fallecido en esta madrugada y que fue pues párroco aquí en nuestra ciudad durante muchos años, y como no, también estuvo en Santa Cecilia y fue pues conciliario de nuestra hermandad. Así que un recuerdo, que descanse para don Antonio Morales, que fue tan gran sacerdote y tan buena persona, y hoy pues lo echamos ya de menos. Así que le doy la palabra a nuestra secretaria para que haga la presentación de... Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos. A continuación os presento al reverendo don Salvador Aguilera López, natural de Ronda. Fue ordenado presbítero en 2007 en la Archidiócesis Primada de Toledo. Desde octubre de 2013 viene desarrollando su ministerio pastoral como oficial del dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos en la Santa Sede. Vicario parroquial en Seseña, Toledo, y párroco en Casarrubios del Monte, Toledo. Doctor en Teología Litúrgica por la Universidad Pontificia de la Santa Cruz de Roma, con la tesis La instrucción calendaria particularia, Génesis y comentarios. Licenciado en Liturgias Orientales por el Pontificio Instituto Oriental de Roma, con la tesis de licencia Elementos Orientales en el Ordo Missae Hispano-Mozárabe. Licenciado en Teología Litúrgica por la Universidad Eclesiástica San Dámaso en Madrid, con la tesis de licencia Tratactus de Bautismo de San Paciano de Barcelona, uso de la Sagrada Escritura. Bachiller en Teología por el Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo. Es profesor de Introducción a las Liturgias del Oriente Cristiano y Anáforas Orientales en el Instituto Superior de Liturgia de Barcelona, y miembro de la Asociación Española de Profesores de Liturgia. Ha realizado curso especial de iniciación a las antigüedades cristianas en el Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana de Roma, y estudios para la formación de los postuladores en el Dicasterio para las Causas de los Santos, siendo postulador del Beato José Torres Padilla, recientemente beatificado. Pues con ustedes, sin más preámbulos, pues Salvador Aguilera. Muchas gracias. Yo quería decir, antes de empezar esta charla formativa, que tengo un vínculo de infancia con esta hermandad, porque sabéis que salió durante unos años desde San Rafael, desde la portada del Parque de San Rafael, pero en otra época salió en la calle donde yo vivo, y por la ventana de mi habitación yo veía el toldo. O sea que yo recuerdo de niño asomarme y ver los tronos montados para salir la procesión. O sea que cuando preparaba el PowerPoint para esta conferencia me venían recuerdos de infancia, que cada vez se va alejando más, ¿verdad? 75 años de vosotros, yo la conocería sobre los años 80 y tantos, 90, cuando montabais allí la salida de la hermandad. Bueno, pues la idea de esta conferencia siempre intento que sea algo práctico, no venir aquí a hacer una exhortación panegírica que uno diga qué bien habla pero no entendemos lo que dice, ¿no? Sino que la idea es que cuando miréis a partir de este día las imágenes del trono donde está el Señor orando en el huerto y el ángel y los personajes que hay,
que los miréis desde otro punto de vista. O sea, que sería como hacer una introducción. Hoy en día hubiera sido óptimo, pero no es posible, tener la conferencia delante de las imágenes o incluso del trono montado para ir explicando toda la simbología. ¿Quiénes están con el Señor en Getsemaní? Pedro, Santiago y Juan. Y yo he querido llamarle la compañía del Señor, porque le acompaña desde Getsemaní. He puesto hasta el Calvario, pero ya veréis que caen dos. Al Calvario llega solo Juan y no están ni Pedro ni Santiago. Y luego estos tres están también en otros lugares bíblicos. Por ejemplo, la transfiguración en el monte Tabor, están Pedro, Santiago y Juan, y en el milagro de la resurrección de la hija de Jairo. O sea que es interesante que sepamos el contexto en el que se encuentran estos tres discípulos, la compañía, cómo están en Getsemaní, pero a partir de ese momento de sufrimiento, Pedro y Santiago desaparecen. Solamente está Juan al pie de la cruz. El subtítulo es Lectura Bíblico-Patrística. ¿Y esto qué quiere decir? Pues vamos a leer esta compañía, qué nos dice la Biblia y qué comentan los padres de la Iglesia. Y finalmente, de una manera más plástica, he puesto 4 iconos de la iconografía bizantina para que entre por la imagen el contenido bíblico-patrístico de esta conferencia. Primero entonces, la Sagrada Escritura. Todos sabéis los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es interesante cómo la Iglesia cada domingo divide en 3 ciclos los 3 evangelistas. En el año A, Mateo, después viene Marcos, después viene Lucas, van divididos. Quiere decir que cada 3 años hemos leído los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Qué pasa con Juan? Juan se deja para el contexto de celebraciones importantes, como es, por ejemplo, el tiempo pascual. Por tanto, Mateo, Marcos y Lucas, los domingos en 3 ciclos, y Juan todos los años en el tiempo pascual especialmente. Otra cosa que llama la atención es que el Antiguo Testamento se lee durante el año, pero en el tiempo pascual no. Es como si dijéramos, la sombra ya ha pasado, Cristo ha resucitado, estamos en la realidad. ¿Qué se lee en el tiempo pascual? Hechos de los Apóstoles y el libro del Apocalipsis, o las cartas de Juan. Y en el Adviento, ¿qué se lee? Pues si van a hacer Cristo, todas las profecías, todos los profetas que anunciaron el nacimiento de Cristo, Isaías, Ezequiel, Zacarías. O sea, que pensemos que las lecturas cuando voy a misa están muy elaboradas y hay un canon donde se indica qué lectura se lee tal día y tal domingo. Bueno, Mateo, Marcos y Lucas son los 3 evangelios que tienen una fuente común. Imaginaos que nosotros 3 hemos visto que ha sucedido un accidente. Yo soy médico, él es periodista y ella es policía local. Cada uno de nosotros va a comentar el hecho subrayando lo que es de su profesión. Yo como médico voy a subrayar más el hecho de lo que ha sucedido a la persona médicamente, fracturas, etc. El periodista va a subrayar más el hecho de lo que ha sucedido, de dónde venía uno o el otro. El policía, ¿qué va a hacer? Pues igual, la dirección que ha sucedido al coche, pero no es que sea un diferente relato, sino es una diferente versión de lo que ha sucedido. Este ejemplo que he puesto nos sirve para entender Mateo, Marcos y Lucas, que tienen una fuente común. Ellos 3 han oído, directa o indirectamente, hechos de la vida de Cristo. Por eso me ha parecido interesante leer Getsemaní en Mateo, Getsemaní en Marcos, Getsemaní en Lucas. Y vosotros diréis, bueno, ¿y qué pasa con Juan? Juan es una fuente más independiente porque tiene muchas cosas que solo cuenta él. Por ejemplo, el lavatorio de los pies, si lo buscáis, solo aparece en Juan, no aparece en los sinópticos. ¿Qué quiere decir la palabra sinopsis en griego? Que si yo pongo 3 columnas, Mateo, Marcos y Lucas, voy a ver que son casi iguales los textos. Pequeñas cosas que ahora iremos viendo, se ve que son diferentes en las fuentes, pero hay una fuente común, que se llama la fuente Q. Quelle, evidentemente, viene una palabra alemana que significa fuente, o sea que decir fuente Q es como decir fuente, ¿no? Pero Mateo, Marcos y Lucas tienen una fuente común y Juan tiene una fuente propia.
que a veces coinciden. Entonces, lo primero que hemos de hacer ante el misterio del huerto es leer primero qué dice Mateo. Nos vamos al capítulo 26, versículos 36 al 46. Jesús se fue con ellos. ¿Quiénes son ellos? Lo vamos a ver más adelante. Lo ha dicho anteriormente, este es el versículo 36. Se fue a un huerto llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: sentaos aquí mientras yo voy allá. Ya vemos las distancias, ¿eh? Un lugar donde oran los discípulos, o mejor dicho, donde están, y otro lugar donde Jesús se va a orar. Siempre se separa. Jesús para orar sube al monte, o sea, siempre se separa de la gente. Pero se lleva a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Quiere decir que el grupo era más grande. Se lleva a los discípulos, sentaos aquí, pero conmigo ¿quién viene? Pedro y los dos hijos de Zebedeo. ¿Quiénes son los dos hijos? Pues Santiago y Juan. Y empieza a sentir tristeza y angustia Jesús. ¿Qué dice Jesús? Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué significa velad? Que en la noche permanezcáis despiertos conmigo. Vigilia. Se adelantó un poco, cayó rostro en tierra. ¿Veis el modo de orar de los judíos? Se pone de rodilla, pero con el rostro cae en tierra y ora diciendo: Padre mío. O sea, se está proponiendo como hijo de Dios. Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz. Es como si yo te ofrezco el cáliz, pero que pase. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Aquí he subrayado la palabra cáliz. Volvió a los discípulos y estaban dormidos y dijo a Pedro: 1 hora no habéis podido velar conmigo. Velad y orad. Fijaos que una cosa es estar en vela y otra cosa orar. Porque yo puedo orar durante el día, puedo orar durante la noche. Dicen los monjes que la oración durante la noche tiene más fruto porque hay un esfuerzo espiritual. Y hay mucha gente que pone el despertador y hace oración por la noche. Se levanta, muchas madres, padres de familia dicen: yo durante el día es imposible rezar, pongo el despertador, me bajo a otro lugar y rezo media hora durante la noche. Imitando lo que hizo el Señor. Velad y orad. ¿Para qué? Para no caer en tentación. Puesto que el espíritu está pronto y la carne es débil. Fijaos cómo aquí Jesús menciona lo que luego el apóstol Pablo desarrolla, que somos espíritu y carne. El espíritu nos llama a ser santos, la carne nos llama a la debilidad. Lo que se duerme no es el espíritu, lo que se duerme es la carne. Velad y orad para no caer en tentación. Padre nuestro, decimos: no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. De nuevo se apartó por segunda vez y oró al Padre: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. ¿Veis la frase de antes? Padre mío, que pase de mí este cáliz. Segundo, Padre mío, si este cáliz no puede pasar, hágase tu voluntad. Regresó, de nuevo dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Los dejó, por tercera vez oró repitiendo las mismas palabras, volvió. ¿Veis cómo es una oración triple? El número 3 tiene mucha importancia. Primero, sabemos que las personas de la Trinidad son 3, que Cristo estuvo 3 días en el sepulcro, tiene esa importancia el número 3, y a Dios se le llama el Todo Santo, que sería Santo, Santo, Santo. En las lenguas semíticas, para hacer un superlativo, se hace 3 veces la misma palabra. Para decir que uno es muy amado, pues sería amado, amado, amado. No se hace amadísimo, ¿no? Entonces, Santo, Santo, Santo sería Santísimo. Cuando regresa por tercera vez, ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora. Lo había dicho antes. No habéis podido velar 1 hora conmigo, pero él se refiere a qué hora. A la hora o el momento en que el Hijo del Hombre, es decir, él, va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Fijaos que anuncia la traición de Judas. Visto este evangelio, nos vamos al siguiente.
Marcos 14, 32, 42. Vamos a ver las pequeñas diferencias. Llegan a un huerto con nombre Gesemaní. Dice a los discípulos: sentaos aquí mientras yo voy a orar. Se lleva consigo a Pedro, Santiago y Juan. Como decía en el anterior, a los dos hijos de Zebedeo. Aquí dice los nombres de los tres: Pedro, Santiago y Juan. Empezó a sentir espanto y angustia. Empezó a sentir tristeza y angustia. Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco, cayó en tierra y rogaba que, si era posible, se alejase de él aquella hora. Fijaos que aquí hay una cita directa: Padre mío, si es posible que pase el cáliz. Aquí hay una cita indirecta. Dice: si era posible que se aleje de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparte de mí este cáliz. Aquí han querido que se quede la palabra hebrea Abba, de ahí viene papá, padre, y de ahí viene la palabra abad. El abad del monasterio quiere decir el padre. Tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vuelve y dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora conmigo? Dijo a Pedro: ¿no habéis podido velar una hora conmigo? ¿Veis? Velad y orad para no caer en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó, oró repitiendo las mismas palabras, volvió y lo encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban y no sabían qué contestarle. Vuelve por tercera vez: ya podéis dormir y descansar, ha llegado la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Totalmente igual. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Levantaos, vamos, ya se acerca el que me entrega. Parece un calco con pequeñas diferencias. Y vamos al tercero. Lucas 22, 40, 46. Llegan a un huerto llamado Gesemaní. Dice a sus discípulos: sentaos aquí mientras voy a orar. Se lleva consigo a Pedro, Santiago y Juan. Empieza a sentir espanto y angustia y dice: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Se adelanta, cayó en tierra, fijaos que antes decía rostro en tierra, y rogaba, si era posible, se alejase de él aquella hora, podríamos decir aquel momento, y decía: Abba, Padre, tú todo lo puedes, aparta este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Ahora entendemos por qué en algunos lugares el ángel aparece con el cáliz, porque es una manera de sostener en el aire el cáliz. Evidentemente no se está refiriendo a un cáliz físico. Él, si recordáis ahora, cuando la madre de los Zebedeos le dice: Señor, quiero que sientes a mi hijo a tu derecha y a tu izquierda, los puestos más importantes, dice en un texto: ¿estáis dispuestos a beber el cáliz que yo voy a beber? Pregunta. Y en otra ocasión dice: ¿estáis dispuestos a bautizaros en el bautismo que yo me voy a bautizar? Por tanto, usa dos metáforas: la del cáliz, que es beber la pasión, y el bautismo, que es sumergirse. En el fondo es la muerte de Cristo, que Él es sumergido en la tierra, es sepultado. Y en el bautismo nosotros somos sepultados en el agua, pero luego salimos del agua resucitados. No sea como yo quiero, sino como tú quieres. Versículo 36. Vuelve, los encuentra dormidos y dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para no caer en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Como veis, también un calco. De nuevo se apartó, oró repitiendo las mismas palabras, volvió, los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban y no sabían qué contestarle. Vuelve por tercera vez: ya podéis dormir y descansar, ha llegado la hora, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores, levantaos, vamos, ya está cerca el que me entregue. Como veis, totalmente igual Mateo, Marcos, Lucas, con pequeñas diferencias. Y ahora nos vamos a Juan. Juan no tiene un relato como estos tres. Y como veis, he ido cogiendo, saltando
del capítulo 18, lo que está en rojo, el 12, 14, 18, 18, 12 y 14, y lo he ido poniendo más o menos en orden para que coincida con lo anterior. Vamos a intentar yéndonos a Lucas. El 32. Llegan a un huerto llamado Getsemaní. Salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Por eso en Málaga le llaman a un Cristo, el de la paloma, el del torrente Cedrón. Donde había un huerto, pero no dice cómo se llama. Y entraron allí él y sus discípulos. ¿Qué dice Jesús? Mi alma está triste. ¿Veis el versículo 34? Capítulo 12, 27. Mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, es decir, Cristo dice, para esto he venido al mundo. Padre, glorifica tu nombre. Y luego habla a los discípulos. Ya no hablaré con vosotros. Se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que como el Padre me ha ordenado, así actúo. Levantaos, vámonos de aquí. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Versículo 42. Fijaos aquí, 14:30, levantaos, vámonos de aquí. 12:29. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús escuchó. Y veis, si nos vamos a Lucas, dice, aquí el ángel ¿dónde está? Pero si nos vamos a Juan, aparece el ángel. Por tanto, es bíblico. Unos dicen que había sido un trueno, otros que había hablado un ángel. Luego, cuando viene el soldado y quiere hacer daño con la lanza, Jesús dice a Pedro, mete la espada en la vaina, el cáliz que me ha dado mi Padre no lo voy a beber. Esto, de otra manera, es lo que dice aquí. Cuando habla del cáliz, ¿no? Padre, versículo 36, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz. Capítulo 18, 11, el cáliz que me ha dado mi Padre no lo voy a beber. Vámonos ahora al capítulo 12, versículo 23. Ha llegado la hora que sea glorificado el Hijo del Hombre. Mirad el versículo 41. El Hijo del Hombre va a ser entregado, ha llegado la hora, y va a ser entregado en manos de los pecadores. Veis que es exactamente igual. Y por último, el capítulo 14, versículo 30, de nuevo retoma lo de arriba. Ya no hablaré con vosotros, se acerca el príncipe de este mundo, levantaos, vámonos de aquí. Creo que ha quedado claro cómo hay una fuente común en los sinópticos que es más símil, y cómo en Juan hay elementos dispersos por diferentes capítulos que nos ayudan a entender la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Y ahora damos un salto a la lectura patrística. ¿Qué es la patrística? Yo os recomendaría, ahora que estamos también en un tiempo de regalos o durante el año para cumpleaños, etc., hay muchos escritores que son los padres de la Iglesia, que son desde el siglo I hasta el siglo VII, más o menos. Y tienen unos escritos bellísimos. Por ejemplo, San Juan Crisóstomo, San Agustín, por decir uno de Oriente o de Occidente, San Jerónimo es de Occidente, San Juan Crisóstomo lo veis ahí, Hilario de Poitiers, evidentemente estamos en Francia. Pero ¿por qué es interesante los padres de la Iglesia? Voy a poneros un ejemplo. Juan muere en la isla de Patmos y tenía un discípulo que se llamaba Policarpo, que era obispo en Esmirna. Juan le cuenta cosas que no se escribieron, pero no por eso tienen menos importancia, pero no están escritas en el Evangelio, porque hay una cita que dice, estos y otros hechos son los que se han escrito, pero hay muchos que no se han recogido. Juan le cuenta a Policarpo de Esmirna, que está en la actual Turquía, cosas que Policarpo le cuenta a Ireneo de Lyon. Fijaos, ya pasamos de Patmos a Esmirna, de Esmirna a Lyon, que está en la actual Francia. Quiere decir que hasta Lyon llega información directa de un discípulo del apóstol Juan. Por eso, a la hora de interpretar la Escritura, la Iglesia no solo lee la Escritura en sí, como hacen los protestantes, sino que hay otro tesoro, por eso se dice que el tesoro es doble, que es la Sagrada Escritura y la tradición.
O sea, ¿cómo interpreto yo esto? Como lo han interpretado los autores del siglo I al VII. Entre ellos he puesto aquí el nombre de 4. San Jerónimo dice, sabéis que él tradujo la escritura, vivió en Belén, y tradujo la escritura del hebreo al griego, completa. Dice, Gesemaní se traduce por valle fertilísimo. Allí les ordenó el Señor permanecer un momento y esperar su regreso mientras él oraba solo por todos. O sea, los padres ahora dicen, si han orado en el valle de la fertilidad, quiere decir que la oración es la que hace fértil las obras. Por ejemplo, Orígenes. Jesús vino con los discípulos a este huerto, llevándoselos del lugar en el que comió la Pascua con ellos. O sea, que come la Pascua y después va a orar. Y en ese momento suda sangre. Dicen los padres de la Iglesia que cuando Jesús parte el pan, cuando Jesús suda sangre en Gesemaní, está ya sufriendo la pasión. O sea, él, como es el Señor del tiempo, tiene la capacidad de anticipar el sufrimiento posterior. Y por eso en la Eucaristía se dice, el cual la víspera de su pasión tomó pan. ¿Por qué se dice la víspera de su pasión? Porque se quiere enlazar la cena con la pasión. El cordero que se ofrece en la cena, imagen del cordero pascual del libro del Éxodo, es Cristo. Y cuando él parte el pan, está haciendo ya lo que harán con él en la cruz, que es abrir su costado, morir. O sea, fijaos qué capacidad tiene, al ser el Señor del tiempo, el Creador, de anticipar por signos sensibles, como es el gesto de partir el pan, lo que va a suceder con él en la cruz. Y por eso la Iglesia, al partir el pan ahora, repite ese ofrecerse, esa oblación de Cristo. Cuando se comenta en las obras patrísticas, sobre todo el tema del Cordero, sabéis que en el libro del Éxodo pasa el ángel exterminador y tienen que ungir, tienen que matar a los corderos y ungir con la sangre las jambas de las puertas. Si una puerta no ha sido ungida con la sangre, el ángel exterminador entra. Estas son las típicas películas que nos ponen en Cuaresma, ¿no? Entonces, el ángel exterminador entra y mueren los primogénitos de Egipto, pero los hijos de Israel no mueren, porque las jambas han sido ungidas. ¿Cómo interpretan esto los padres de la Iglesia? Los cristianos somos una casa, las jambas, la entrada o la puerta de nuestra casa, ¿cuál es? Los labios. Y en la comunión somos ungidos por la sangre de Cristo. Por tanto, el espíritu de la muerte pasa porque nosotros somos eternos. Hemos sido ungidos con la sangre del Cordero. San Juan Crisóstomo dice, los discípulos, tan inseparablemente unidos con su maestro, el Señor tuvo que decirles, permaneced aquí mientras yo voy a orar. Pero se lleva a sus 3 predilectos y les dice, triste está mi alma hasta la muerte. ¿Por qué no los tomó a todos consigo? Para que no se abatieran. Solo se llevó consigo a estos que habían sido testigos de su gloria. Fijaos que ya San Juan Crisóstomo nos da una clave para entender por qué de los 12, o mejor dicho de los 11, porque Judas ya estaba vendiendo al Señor, por qué de los 11 se lleva solo a 3. Porque estos 3 habían sido testigos de su gloria. Y por último, Hilario de Poitiers. Hay que recordar que no ha tomado consigo otros discípulos distintos de aquellos a los que el Hijo del Hombre se había manifestado tal como habría de venir en su reino, cuando en la montaña en presencia de Moisés y Elías se le vio rodeado de toda su gloria eterna. ¿A quién escoge? A los que estuvieron, como he dicho anteriormente, en el Monte Tabor, a los que estuvieron en la resurrección de la hija de Jairo. Es como decir, antes de que os espantéis por la pasión, os voy a mostrar la gloria. Iconografía bizantina, este es el último punto, para que vayáis descansando, relajando, ya va quedando menos. Aquí tenemos un icono que lo he querido poner porque son unas puertas, o a veces son una puerta y a veces son la parte de arriba, que son las 12 fiestas del iconostasio. Entonces, la parte de arriba tenemos aquí la Anunciación, ¿veis? El ángel, este lo expliqué el otro día, tiene
esta vara no está erguida, sino torcida, inclinada, porque el mensaje que trae no es suyo, sino de otro. Y tenemos a María con un ovillo de lana en la mano, ¿veis? Porque ella está tejiendo en su seno la vestidura de carne que el Verbo invisible se viste para entrar en el mundo. A Dios nadie puede verlo, Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento a Dios podemos verlo, porque el Hijo de Dios se hizo carne. ¿Qué carne se ha vestido? La de María, la de su madre. Por eso Jesús pasa a través de María, llamada por los padres de la Iglesia la divina tejedora, porque ella durante 9 meses ha tejido esta vestidura de carne. Y aquí abajo, ¿qué tenemos? La resurrección de Lázaro, ¿veis? Aquí está Jesús, aquí está Marta y María, y aquí está Lázaro saliendo del sepulcro, y aquí tenemos el sepulcro. Y aquí tenemos 3 personajes arriba, 3 personajes abajo. Un monte, unos rayos, que indican la divinidad. ¿Quiénes son estos? Moisés y Elías, Cristo, y debajo Pedro, Santiago y Juan. Fijaos cómo está orando Juan. ¿Cómo hemos dicho que oraba Jesús? Rostro en tierra. ¿Por qué tiene las manos cubiertas? Es una señal de adoración, de que uno no puede tocar algo sagrado, entonces se cubre la mano para cogerlo con un paño. Vamos a pasar a otro icono que es solo la transfiguración. Fijaos qué maravilla. Sí quiero insistir que nosotros llamamos transfiguración del Señor. Transfiguración, como transportar, ¿qué significa? Viene del latín, llevar de un sitio a otro. Transfigurar es cambiar la figura de una a otra. Aquí, en el icono anterior, fijaos cómo aparece Jesús con Lázaro. Pero aquí aparece en la gloria, con vestiduras blancas, porque se está mostrando en la gloria del cielo. Y aquí se está subrayando más su humanidad. ¿Sabéis cómo se llama en griego esta fiesta? Y metamorfosis tu Kyriou, es decir, la metamorfosis del Señor, no la transfiguración del Señor. Todos sabemos que es metamorfosis. En griego, metamorfé es cambiar de forma. O sea que sería un sinónimo, el 6 de agosto, la transfiguración del Señor, la metamorfosis del Señor. Quiero añadir otro dato. Estamos acostumbrados a celebrar la transfiguración el 6 de agosto. Y luego el 14 de septiembre, la exaltación de la Santa Cruz. ¿Sabéis cuántos días hay del 6 de agosto al 14 de septiembre? Mientras pensáis os lo digo. 40. Es una cuaresma en verano, desde la transfiguración hasta la exaltación de la Santa Cruz. ¿Cuándo se lee también la exaltación de la Santa Cruz, digamos, el misterio de la cruz? El Viernes Santo. ¿Y cuándo se lee la transfiguración del Señor? El segundo domingo de Cuaresma. Por tanto, hay 40 días desde la transfiguración del Señor en Cuaresma hasta el Viernes Santo. Por tanto, hay 2 cuaresmas al año. Una más triste, que es la de la pasión penitencial, y otra cuaresma, la del verano. En algunas tradiciones orientales se llama así, la cuaresma del verano. Y en algunos monasterios se hacía ayuno durante este tiempo de preparación. ¿Por qué 40 días? Aparte de que 40 años estuvieron los israelitas por el desierto, evidentemente 40 días ayunó Cristo en el desierto. Entonces la Iglesia quiere imitar este ayuno o tiempo penitencial. San Agustín, volvemos a los padres, cuando dice por qué Cristo se transfigura 40 días antes, dice San Agustín, es un antídoto ante su incredulidad. Es como decir, mira, estos cuando te vean morir en la cruz no se van a creer que tú eres Dios. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? Veniros conmigo. ¿Veis esta niña que está muerta? La voy a resucitar. Si yo tengo poder sobre ella, quiere decir que tengo poder sobre mí. Y el Padre me resucitará. Vamos a Lázaro, que es curioso que en algunas tradiciones orientales el sábado o el domingo, que nosotros llamamos de Ramos, especialmente el sábado, se llama el sábado de Lázaro. ¿Por qué? Justo una semana antes de resucitar Jesús se lee la resurrección de Lázaro.
Yo voy a resucitar porque tengo poder de resucitarlo a él. Bueno, evidentemente es el antídoto contra la incredulidad. Y sobre todo, el antídoto mayor, ¿cuál es? El 6 de agosto o el segundo domingo de Cuaresma, leer la metamorfosis del Señor. ¿Qué sucede? Sube al monte, se transfigura, muestra su gloria, se muestra hablando con dos personajes, Moisés y Elías. ¿A quién representa? Moisés, tablas de la ley, Elías, los profetas. ¿Y Cristo qué es? La palabra definitiva del Padre. Como dice la carta a los Hebreos, en muchas ocasiones Dios nos ha hablado por los profetas en el Antiguo Testamento, en esta etapa final nos ha hablado en el Hijo, porque el Hijo es la palabra. Y debajo a quién tenemos, Pedro, Santiago y Juan, que veis que están un poco estartalados porque están viendo una visión. Algunos padres dicen que Cristo mostró su gloria, pero no plenamente. En el Antiguo Testamento se pensaba, quien veía a Dios moría. Quizá podemos pensar que es algo negativo, que la visión de Dios provoca la muerte, pero es que nuestros ojos corporales, mortales, no están preparados para una visión beatífica, para ver la gloria. Por eso Él se transfigura en tanto en cuanto es posible verlo con el ojo humano. O sea que, como veremos a Dios al final de los tiempos, será una visión completa, beatífica. Aquí se transfiguró a Pedro, Santiago y Juan, de modo que el ojo humano lo pudiera ver sin provocar la muerte. Del Tabor pasamos al huerto de Getsemaní. Esto es un mosaico. Veis que está Jesús dos veces. Aquí le habla a los discípulos. ¿Veis? Aquí están todos. Pero hay como tres que miran a Jesús. ¿Los veis? Qué interesante. Aquí están los muros. Quiere decir que están extramuros, fuera de la ciudad. Aquí están los tres, Pedro, Santiago y Juan. Y aquí está el grupo entero. Y aquí arriba es cuando Él ora solo, con el rostro en tierra. La mano, voy a pasar hacia atrás, aparecía así en el ángel, ¿lo veis? Ahí. Vamos a ir a Jesús otra vez. También aparece aquí, ¿veis a Jesús en la mano? Ahí. Aquí es como decir la Trinidad, los tres dedos hacia arriba, y los dos serían la naturaleza humana y divina. A mí me gusta explicar que nosotros, los seres humanos, creados por Dios, estábamos en el pecado, por tanto postrados. Pero Dios está exaltado. Para levantarnos de la postración, para salvarnos del pecado, ¿qué tiene que hacer Dios? Decide, Dios Padre, entregar a su Hijo, se humilló, se despojó de su rango, tomó la condición humana, pasando por uno de nosotros menos en el pecado, y se une lo divino que se ha abajado a lo humano. Y así nos eleva de nuevo para ser santos y irreprochables ante Él por el amor. Fijaos qué confesión de fe en este gesto de la mano. Aquí tenemos este bellísimo mosaico de la oración en Getsemaní. Veis que ahora, en el contexto de la iconografía de la transfiguración del Señor, ahora pasamos a ver su oración en Getsemaní. Y posteriormente, ¿quién viene? El pasaje del Calvario. Hemos dicho al inicio la compañía de Jesús desde Getsemaní hasta el Calvario. Evidentemente, la compañía empieza en el Tabor, la resurrección de la hija de Jairo, la resurrección de Lázaro, pero termina aquí, en el Calvario. Pedro y Santiago no están. Pedro lloró amargamente porque sabía que había traicionado al Señor y luego se reconcilió con el Señor. Santiago también traicionó al Señor, pero fue el primero que recibió el martirio. Pero Juan, el más joven, estuvo al pie de la cruz. Aquí aparece escrito iestaurosis, que sería la crucifixión. Aquí aparece el lugar donde está escrito en la sentencia de muerte, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, y abajo el otro lugar donde Jesús pone los pies. En algunos iconos orientales aparece torcido el lugar del patíbulo donde pone Jesús los pies. ¿Y qué indica con ese, digamos, torcido en forma de balanza? Que un soldado
reconoce en Cristo el Mesías y el otro lo niega. Tiene ante sus ojos la salvación, pero no le pide, y uno le dice: Señor, quiero estar contigo en el paraíso, ¿no? Le pide y que esté en el cielo, y Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Es muy bonito en la película de Mel Gibson, cuando Mel Gibson pone una cámara desde arriba y es el ojo del Padre, del cual brota una gota de agua que cae en el suelo y se provoca un estruendo, un terremoto. Pero anteriormente al mal ladrón, buen ladrón, mal ladrón, un cuervo le come los ojos. Quiere decir que no es digno de ver más aquel que ha visto al Redentor y no lo ha reconocido. Fijaos qué bonita esa expresión de Mel Gibson. ¿Quién tenemos aquí? Evidentemente aparece Juan y María, las mujeres, el resto de discípulos y el pueblo de Israel presente, y aquí el soldado con la lanza, llamado en la tradición Longinos. Aquí debajo que tenemos una especie de cueva. La cueva se llama Gólgota, porque ahí, en esa cueva, había sido enterrado Adán. Hay un libro apócrifo que se llama La Cueva de los Tesoros, donde dice que cuando murió Adán, que había sido expulsado del paraíso junto a Eva y sus hijos depositaron su cuerpo en esta cueva, que es la misma donde crucificaron a Cristo. Quien ha ido a Tierra Santa, sabéis que hay una escalera de subida y una de bajada, pero debajo está la cueva de Adán, se llama así. ¿Qué sucede? Adán y Eva, dice en la Cueva de los Tesoros, iban tomando semillas de los árboles del paraíso, pero cuando iban a ser expulsados, pero fuera del paraíso las plantaban y no crecían. ¿Por qué? Porque estaban en el desierto. Habían pasado del paraíso al éremo, ¿no? Del páramo al éremo, y no crecían las semillas del Señor. ¿Qué hacen los hijos de Adán? Cuando Adán muere, en la boca de Adán ponen las semillas. Cuando el soldado traspasa la lanza del Cristo, del costado de Cristo, brota sangre y agua, esa agua entra por la tierra y cae en la boca de Adán y florecen las semillas de Adán. O sea que somos reverdecidos en el primer Adán. O sea, Cristo es el último Adán y el primer Adán es, digamos, el primero que recibe el premio de la redención. ¿Cómo decir? El primero que recibió el premio la muerte, recibe el premio de la resurrección. O sea que cuando veáis un crucificado y debajo la calavera típica con los dos huesos cruzados, que se encuentra uno en las cosas estas de la luz, peligro, precaución, ¿no? Pues en el Calvario tiene un sentido salvífico, que es Adán redimido por la sangre de Cristo. María está con la mano en el rostro, contemplando el misterio de la muerte de su hijo, pero sabe que es una muerte que dará vida. Hay unos muros detrás, porque Cristo muere extramuros. Esto es interesante. ¿Por qué Cristo no muere dentro de la ciudad? Primero, porque no se ajusticiaba dentro. Pero también es porque los padres de la Iglesia dicen que la salvación no era solo para el pueblo de Israel, sino era para todos los confines de la tierra. Por eso los primeros discípulos predicaban solo a los judíos, pero luego llega el apóstol Pablo y otro que deciden también predicar a los gentiles. Aquí tenéis otro mosaico, ahí aparece también Staurosis, arriba está el sol y la luna, aquí tenéis el sol y la luna, la crucifixión pone aquí, la sierva del Señor y el siervo sería de la madre del Señor, y aquí Jesucristo, ¿veis? Jesús Cristo, María y Juan, con esa mano igual que encontramos maravillado ante lo que está sucediendo, que el Redentor, el dador de vida, le da muerte para sacarnos de la postración del pecado y de la muerte. Los padres de la Iglesia dicen, ¿sabéis cuando la ballena traga a Jonás? Jonás luego es expulsado en una playa y está unos días dentro del vientre del cetáceo, anuncia que Cristo está en el vientre de la tierra y 3 días después es expulsado de la tierra resucitado. O sea, veis cómo en el Antiguo Testamento se preanuncia todo lo que sucederá
a la pasión de Cristo. Y hay otro lugar en un libro apócrifo que dice que estaban en el Sheol, es decir, en el lugar de los justos, ya que el paraíso había sido cerrado por el pecado de Adán y Eva. Estaban allí sentados Adán y otros justos que esperaban que el paraíso fuera abierto. Y entonces, detrás de la puerta se oyen unos pasos. Y Adán dice: es Cristo que viene a salvarnos. Y le dicen los que están allí: ¿y cómo sabes tú que es Cristo? Y contesta Adán: son los mismos pasos que escuchaba cada tarde en el paraíso. Entra Cristo, ¿cómo abre la puerta? Con la cruz. La salvación la abre Cristo por su muerte en cruz. Y cuando entra, le dice, imitando un poco lo que hacemos en misa: Adán, el Señor está contigo. Contesta: y con tu espíritu. Levántate. Levantemos el corazón. Estoy levantado hacia el Señor. Cristo dice: demos gracias al Señor nuestro Dios. Y Adán comienza: es justo y necesario. Y comienza a narrar todo. Porque tú nos has creado, porque tú nos has amado, porque nosotros te respondimos a ese amor con el pecado y la traición, porque nosotros comimos un fruto dulce y tú comiste la hiel, porque nosotros alargamos la mano para coger el fruto, tú alargaste la mano para ser clavado en la cruz. Y así se va cumpliendo en Cristo, o deshaciendo en Cristo, el entuerto que habían hecho Adán y Eva. ¿Veis los pies de Cristo de nuevo? Aparecen derramando la sangre, y aquí esta carabela que parece hasta simpática, ¿verdad? Ahí está el viejo Adán recibiendo la sangre redentora de Cristo. Y de nuevo aquí tenemos el mosaico del huerto de Getsemaní. Esta es la síntesis, ahora dejamos tiempo para preguntas y respuestas, pero esta es la síntesis que quiero que quede de este encuentro formativo. Jesús, que ora en Getsemaní, en esa hora le pide al Padre que aparte el cáliz, pero que no se haga su voluntad sino la del Padre, porque para él eso ha venido. Pide a los discípulos que velen y oren. Escoge a los 3 que estuvieron en el Tabor, en la resurrección de la hija de Jairo, en la resurrección de Lázaro, pero solamente está al pie de la cruz Juan, y por eso recibe a María por madre. Muchas gracias. Paco tiene que decir ahora que estaba todo escrito, que he ido leyendo. Que, como bien has dicho, Salvador, si ahora alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quiera saber que no se haya dicho, algo que quiera para el momento. Venga, Antonio. Yo tengo una duda que siempre me ha rondado la cabeza, es el tema de la oración. Cuando el Señor hablaba con sus discípulos y le decía orar, ¿qué le decía que tenía que orar? Que nunca, en ningún momento se nos, por lo menos a mí, se me ha dicho: oye, pues esto es lo que hay que orar, y si tienes que pedir por el Señor, tienes que pedir por los tuyos, tienes que orar esto. ¿Qué es lo que le decía el Señor a los discípulos que tenía que orar? Bueno, antes de pasar a responder a tu pregunta, hay diversos libros para aprender oración, pero la maestra de oración es Santa Teresa de Jesús, evidentemente, aunque tiene un lenguaje de un castellano un poco más antiguo al nuestro, pero ella, cuando habla de la oración, dice, lo define así: oración es tratar de amistad con quien sabemos nos ama. Quiere decir que yo trato a Dios como un amigo que sé que me ama. Entonces, Santa Teresa, en ese tratado, yo te animo a leerlo. Además, los que camináis mucho no tenéis ni por qué leer, porque hay audiolibros en YouTube. Podéis poner los cascos, ir caminando por las bellas calles de nuestra ciudad e ir escuchando las moradas, por ejemplo, de Santa Teresa o su autobiografía. Y ella dice que en la oración hay diversos tipos. Por ejemplo, la oración de acción de gracias, esa la sabemos todos. Gracias, Señor, por esto, por esto, por esto. Luego está la oración de petición. Te pido por esto y por esto, ¿no? Creo que nuestra oración tiene que estar intercalada una cosa y la otra. Es como cuando nos quejamos: es que este nada más que viene cuando me pide. Cuando te llama uno, ya tú ves la llamada y dices: este quiere algo. Paco, ¿cómo estás? Qué bien te vi el otro día. O este quiere algo.
Y luego Santa Teresa dice que en la vida de oración no es que uno aprenda a orar y que uno sienta, porque nuestra sociedad está muy marcada por el sentimiento. Entonces, si yo no siento, no lo hago. A veces toca hacerlo sin sentirlo. No es que como yo no siento nada, no. A veces toca, en ese erial, rezar, aunque uno no tenga ganas. Porque el provecho de la oración no se ve cuando tú sientes, sino cuando lo haces y no quieres hacerlo. O sea, que si tú dices, yo todos los días voy a hacer media hora de lectura de la Escritura, hoy no tengo tiempo, pues hoy lo saco. Es que he quedado a las 8, pues vale, pero esta noche cuando vuelva, o sea, como imponerse oración. Evidentemente leer la Escritura es una oración de meditación también, ¿no? Santa Teresa dice, y las imágenes de ella son fantásticas, que en la oración hay 3 estados. Uno, cuando uno tiene un huerto, que es su vida, y tiene que cuidar el huerto. Entonces tú dices, por un tiempo no voy a rezar, no voy a hacer esfuerzo por cambiar, no pasa nada. Tú deja una tierra sin cavarla y sin cuidarla. Sin querer empiezan a salir hierbas, dice Santa Teresa. Muchas veces sabéis por qué salen hierbas, o te sale una cosa, un recuerdo, y dices tú, madre mía, ¿cómo me acuerdo yo de esto? Qué rencoroso que me acuerdo de una cosa hace 30 años, una memoria óptima, y no me acuerdo qué comí hoy a mediodía. Porque no arrancamos las cosas de raíz, sino arrancamos por arriba, dice Santa Teresa. Entonces, en la oración hay que pedir al Señor arrancar de raíz los pecados, los vicios, que se podría decir, vicio quiere decir un pecado que se repite. Cuando uno tiene un mal humor, que es imposible hablar porque siempre que te responde ladra o muerde, es que soy así. No, tú eres así porque quieres. Porque a fulanito le contestas así, pero a menganito no. O sea, que sabemos también nosotros a quién tenemos o podemos contestar. Entonces Santa Teresa dice, en ese huerto hay que seguir trabajando, cultivando. Alguna vez el Señor nos dará una ayuda, y ella dice que es un mulo que girará en torno a una noria y sacará el agua para ayudarnos a regar. Claro, en la primera etapa de la oración me toca a mí sacar el agua del pozo. Y claro, tiro el cubo, saco el agua, tiro el cubo, saco el agua. Con el burro es como una ayuda, una persona que me ha ayudado cuando tenemos un problema, ¿no? Esta persona que ha sido un apoyo, esta situación que me ha ayudado, este libro que he leído. Y Santa Teresa dice, el culmen de todo, ¿qué es? Que llueva. Ahí ya tú te sientas, cae el agua del cielo, no hace falta el burro ni tú, y cae la gracia de Dios del cielo. Como se suele decir, de pobre a rico se pasa bien, pero de rico a pobre no. Entonces, de la lluvia pasar al cubo no le gusta a nadie. Y Santa Teresa dice ella que estuvo toda su vida sacando agua del pozo. Y ahora ella la vendemos como la maestra de oración, porque estuvo toda su vida no sintiendo nada, no siento nada, no siento nada. Entonces, creo que hemos de leer a los maestros de oración, creo que hemos de rezar, y no es solo bendecir la mesa, rezar cuando uno se levanta, sino tratar a Dios como un amigo, hablar con Él, ¿no? Creo que no hay falta formación de la oración. En la misa igual, es todo como un papagayo que va respondiendo cosas, pero uno no sabe, a veces no sabe lo que está diciendo, ¿no? Tú decías antes que no sabes cómo orar, pero yo te voy a recordar ahora un pasaje de la Escritura que luego te lo voy a mandar por WhatsApp. Señor, enséñanos a orar. Y dice Jesús, cuando oréis, decid así, Padre que estás en los cielos. Por tanto, sí hay un modelo. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Si tú te fijas, la oración que Jesús da, si Dios es perfecto, la oración tiene que ser perfecta, porque en Dios no hay nada imperfecto. Padre, por tanto soy hijo, nuestro, por tanto tengo hermanos, no es mío. ¿Dónde está? En los cielos. No se dice qué, pater imón o en uranís, dice en griego. Padre nuestro en los cielos, Padre de nosotros en los cielos. Agiascito to onomasu, santificado sea tu nombre. Hacer santo el nombre de Dios es hacer todo en nombre de Dios.
Me levanto, lo hago en nombre de Dios. Como, lo hago en nombre de Dios. Trabajo, lo hago en nombre de Dios. Venga tu reino. ¿Y el reino de Dios qué es? Perdón. ¿Perdono? Sí. ¿No perdono? No estoy viviendo el reino. Y así puedes seguir con las bienaventuranzas. Hágase tu voluntad. Es curioso que en español hemos dicho, os decimos, así en la tierra como en el cielo, pero en griego no. Dice, os en uranú epitisgis. Dice, como en el cielo, así en la tierra. ¿Cómo vamos a decir que se haga la voluntad de Dios en el cielo? Claro que se hace. Lo que se pide en el Padre Nuestro es que hagamos en la tierra la voluntad para que la tierra se parezca al cielo. O sea que cuando hacemos la voluntad de Dios, adelantamos el cielo a la tierra. 3 verbos. Santificado, venga, hágase. Y 3 cosas referidas al cielo. Y ahora hay una ruptura donde no aparece el verbo, sino aparece el pan, que era la versión antigua. El pan nuestro, dánosle hoy. O sea que la traducción antigua respondía al original griego. 3 verbos, una invocación Padre, y luego el pan. Y dice el texto griego, tonar tonimón, el pan de nosotros, tonepiusion, supersustancial. Ah, yo pensaba que era el pan. No, dice el texto griego, el pan que está por encima de la sustancia, el pan supersustancial. Por tanto, está hablando de un pan, que no es el pan comestible. Tonar tonimón, tonepiusion, dos imin, da a nosotros simeron, hoy. El pan supersustancial da a nosotros hoy. Danos hoy nuestro pan de cada día. No, es verdad que responde al cotidiano en latino, pero sería el pan supersustancial da a nosotros hoy, símera. Y luego continúa. Perdona nuestras ofensas, sería deudas, que era la versión antigua, responde más a la realidad griega. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Que a mí me gusta decir, si tú no perdonas, Dios no te perdona, porque es injusto que tú pidas perdón y tú no tienes capacidad de perdonar. Hay una parábola donde Jesús dice que pide piedad para sí un siervo y luego quiere condenar al amigo metiéndolo en la cárcel, ¿no? Perdona si yo perdono. Y luego las 2 últimas, que van unidas. No nos dejes caer en la tentación, y antes se decía, más líbranos del mal. Más, como es decir, sino líbranos del mal. Se unen, ¿por qué? Porque la tentación y librarnos del mal, a mí me gusta decir esto, es una lectura personal, que una depende de mí y otra depende de Dios. ¿En qué sentido? La fuerza del demonio contra mí es más fuerte que yo, y Dios me tiene que ayudar a esa batalla contra el mal. Pero la decisión de caer en tentación es mía, si quiero caer o no. ¿Cómo se crea un hábito de no caer en pecado? Cuando uno pone los medios. Por ejemplo, cuando me venga la ira, voy a contar hasta 10. Y uno se aprende los números muy bien. 1, 2, 3, 4, 5. Como decía uno, a mí no me gusta hablar mal de alguien. Cuando no tengo nada que decir en vez de hablar mal de alguien, no digo nada. Y entonces decía, y no digo nada. Pero fíjate cómo ahí tienes el modelo de toda oración. La invocación al Padre, 3 verbos del cielo, el pan está en medio, y las otras 3, que se me ha olvidado decirlo, es cosas de la tierra. No nos dejes caer, perdona nuestras ofensas, perdona, no nos dejes caer, líbranos. 3 verbos del cielo, el pan, 3 verbos de la tierra. O sea que la unión entre lo humano y lo divino es el pan supersustancial. Por eso yo voy a la Eucaristía para poder vivir lo celeste y lo terrestre, unido en Cristo, ¿no? No sé si he respondido a tu pregunta. Más o menos. Me ha faltado una mención a la Virgen del Rocío, pero... Bueno, si tenéis alguna duda más, alguna pregunta... Bien. A las 10 hay que terminar, porque si no hay que devolver el dinero del billete. Como Pues nada, ha sido un gusto, pues como siempre, oír las palabras de Salvador, que con esa sabiduría que él, pues amablemente y gratuitamente nos ofrece
a todos los que le pedimos, que somos muchos ya, los que le pedimos que haga una de estas charlas formativas por tantos actos que tenemos este año jubilar, que también el Papa Francisco sabéis que ha nombrado peregrinos de la esperanza, que comienzan también ahora más actos con este año jubilar y que también intentaremos participar. Y pues nada, yo darle las gracias en primer lugar a la agrupación de Hermandad y Cofradía por cedernos este espacio, a todos ustedes por la participación en un día que no es fácil, porque un 3 de enero a las puertas de los Reyes y demás, pues daros doblemente las gracias por participar en esta charla formativa. Y pues queremos también entregarle un detalle a Salvador, que ahora ya para finalizar después nos haremos una oración como es pertinente, ¿no? Y antes le vamos a entregar, si te parece, un detallito. Y también deciros que Salvador se ha comprometido a hablar con el Papa Francisco, que ya el otro día en su casa estuve con él un rato y le hice el compromiso de que el Papa Francisco pues nos mande su bendición en este año tan importante, tan especial para nosotros como es el 75 aniversario. Así que en sus manos está que nos traiga ese detallito. Nos ponemos en ello ahora, cuando volvamos. Vamos a compartirlo. Ya veis que los reyes se han adelantado, ¿eh? Ahora no han llegado, de edad tenía venia. Se han bajado ahí en la habitación. Y como hemos dicho al principio, recordar a don Antonio Morales, que falleció, como digo, esta madrugada y que lo tenemos presente, que ya goza de la presencia de Dios en el cielo. Y ya, si te parece, Salvador, terminamos con una oración. También nosotros queremos ser como los discípulos de Getsemaní, pero queremos orar y velar con el Señor para no caer en tentación, y por eso oramos con las mismas palabras que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Santa María, consuelo de las tristezas, Ruega por nosotros. nosotros. Muchas gracias, Salvador. Y buenas noches a todos.